Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Zoe Giotto, soy guionista, soy docente en algunas materias de la especialidad de guión. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual en la materia lectura, comprensión y producción de textos. El tema que nos respecta hoy es la narración. La narración podríamos decir que desarrolla una sucesión de acontecimientos organizados en un eje temporal. La narración se distingue en un texto literario mediante los verbos en su tiempo pretérito y que responde a una pregunta que es ¿qué sucede? ¿O qué ocurre? ¿Sí? Estos acontecimientos, si bien son acciones, no son acciones cualquiera. Estas acciones se denominan suceso. Un suceso es algo que modifica un estado de equilibrio. Y este suceso es ejecutado por los personajes que con su accionar construyen un orden lógico y causal en un contexto. Cuando me refiero a contexto, estoy hablando de espacio-tiempo. Algunos tipos de narración son los cuentos, las novelas, las biografías, las crónicas, pero todo el tiempo estamos narrando nosotros cuando ejercitamos la oralidad. Todo el tiempo estamos contando cosas mediante que sucedieron a otras personas o que nos sucedieron a nosotros y lo ordenamos en cierto orden lógico-causal, a veces en un orden cronológico y a veces no, pero sí en una línea o en un eje temporal. Entonces, la intención que tiene la narración, en principio, es relatar hechos que pasan a los personajes. Y por otro lado, esto crea, dentro de lo que es un relato, una situación narrativa. Esta situación narrativa está compuesta por tres elementos, que el primero es el narrador, esa persona que relata esos hechos o suceso, y que están dirigidos a un receptor. El narrador es una figura ficcional dentro del relato y que ahora vamos a ver los tipos de narradores. Y el receptor es el lector o el espectador que recibe eso que nos está contando. Antes de ir con los tipos de narradores, vamos a ver qué planos tiene la narración. La narración tiene tres planos: el plano de la historia, el plano del relato y el plano de la narración misma. La historia lo que hace es exponer en el comienzo de esta estructura, que denominamos principio, expone un suceso, como bien ya dijimos, que es un hecho que irrumpe y que cambia ese estado de equilibrio mediante personajes u optantes. Estos personajes tienen un orden, una jerarquía dentro del relato, y esa jerarquía se las denomina personajes principales, ya sea el protagonista o el antagonista, y personajes secundarios. Los personajes principales son los que van a llevar adelante ese suceso mediante acciones que se llaman núcleos, y los personajes secundarios son los que acompañan a estos personajes principales mediante una implicancia vincular y que ayudan a que ese relato avance. La otra parte de esta estructura es el desarrollo. Como ya bien dije, es poner en acción ese suceso a lo largo de un eje temporal. El desenlace, que sería la tercera parte de esta estructura, o sea, una estructura de 3 actos, es el punto álgido de esas acciones que devienen de un suceso y que en ese punto álgido se denomina
clímax, en donde en un texto dramático es donde las fuerzas antagónicas chocan y ponen de manifiesto ese objetivo que venían teniendo a lo largo de todo el relato, produciendo lo que se denomina un clímax y deviniendo luego en el fin del relato, porque se produce esa resolución. Por otro lado, tenemos el relato mismo, en algunos otros términos podemos decir que es un discurso, y que lo que hace este discurso o relato es dar un orden a estos elementos de la historia, poniéndolos en forma cronológica o no. Para esto el relato se vale de recursos narrativos como el tiempo, el modo y la voz, que son elementos que ayudan a cambiar esa cronología, a ir de adelante hacia atrás, a posicionar a los personajes en ciertos lugares del relato y que el espectador o el lector haga foco en eso que está observando ese personaje, o mediante la voz, que es quien narra estos sucesos. La narración, entonces, podríamos decir, o trama narrativa, o trama, como se lo conoce también, trama o narración, es el acto mismo de poner en palabras, en el caso de lo literario, esos elementos de la historia. Para esto la narración se vale de una figura ficticia, como ya dije, que es la presencia de un narrador. Este narrador puede estar dentro o fuera de la diégesis, o sea, del relato. Y hay tres tipos de narradores. El tipo de narrador protagonista, que se caracteriza en un texto literario por estar representado por la primera persona del singular, o sea, el yo, que cuenta y participa todo lo que ve, y por lo general es el protagonista. O sea, cuenta desde sí mismo todo lo que le sucede a él. El testigo, que es en tercera persona, el singular, la figura del él o ella, y que el testigo cuenta lo que ve y lo que le sucede a él o a ella, y que puede ser parte o no del relato. Y por otro lado tenemos el narrador omnisciente, que también está representada por la tercera persona del singular, él o ella, y que no solo cuenta lo que ve como el narrador testigo, sino que además sabe lo que piensa y lo que sienten los personajes dentro del relato. El narrador omnisciente es el que tiene la visión total y la visión de Dios, como se le denomina comúnmente, y casi siempre está fuera del relato. Ahora bien, como dijimos, la historia o la narración parte de para que haya historia tiene que producirse un suceso. Y este suceso, como ya bien dije, es una acción que irrumpe y cambia un estado de equilibrio. Y que le siguen otras acciones, porque los personajes, al implicarse en ese suceso, tienen que tener una postura y tomar una decisión frente a eso que está aconteciendo. Y las subsiguientes acciones se denominan núcleos narrativos. Los núcleos narrativos, entonces podemos decir que son acciones principales que parten de un suceso y que construyen el eje temporal del relato. Estos núcleos son imprescindibles para la continuidad y la coherencia del relato, porque si los sacamos es como que desarticularíamos ese esqueleto. Y como ya bien dije, implica una toma de posición por parte de estos agentes intervinientes.
y esta toma de posición lo que hace es hacer avanzar ese relato. Entonces podemos decir que las características principales de los núcleos narrativos narran los hechos principales de la historia, marcan y permiten avanzar el relato, dar giros, retroceder dentro de la trama, y están presentes a lo largo de toda la estructura narrativa. No podemos prescindir de estas acciones, porque si no, no tendríamos un relato. A su vez, también presentan una secuencia de tiempo lógica, o sea que cada acción le sucede a continuación de una anterior, y esto es lo que genera una lógica de causa y efecto. Dentro de lo que es la literatura, se relacionan entre sí. Para mantener esta relación necesita de elementos conectores, como por ejemplo, entonces, mientras tanto, ya que, por lo tanto, de modo que, después, todavía, etc. Y lo que hace es marcar temporalidad dentro de ese eje. Ahora bien, para bajar un poco a tierra estos elementos, acá tenemos el cuento de Borges, El cautivo, que cuenta la historia de un chico que desapareció después de un malón y que sus padres lo buscaron inútilmente, y que después de un tiempo, o al cabo de unos años, como dice Borges, un soldado les habla de un indio de ojos celestes a estos padres. Y estos padres lo que hacen es ir a buscarlo, dan con el chico, lo buscan, se lo llevan a la casa, y cuando el chico entra a la casa, lo que hace es empezar a reconocer el espacio, como dice Borges. Borges lo describe de esta forma, dice, dice, mira la puerta como sin entenderla. De pronto baja la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó un cuchillo de mango de asta que había escondido ahí cuando era chico. Y después dice Borges que los padres lloraron de alegría, o que lloraron porque habían encontrado al hijo. En el otro párrafo lo que hace Borges es decir que este indio no podía vivir entre paredes y decide volver al desierto. Bien, entonces, así como tal lo conté yo en forma oral y no leyendo el texto, el relato de Borges, el cuento, es lo que hice fue desmenuzar este texto y contar las acciones principales, que si yo las modifico o las quito, el relato no sería el mismo. Entonces podríamos decir que los núcleos serían, dentro de este cuento breve, que un chico desaparece, que los padres lo buscan inútilmente, que dan información de que apareció un indio de ojos celestes, los padres deciden ir a buscarlos, el chico vuelve a su casa y reconoce en un lugar un elemento, como es el cuchillito de mango de astas, que él escondió cuando era chico. Ahí podríamos cerrar el relato, pero Borges sigue contando que él, porque cerraría el conflicto principal, que es alguien que fue robado de chico, vuelve de grande a ese lugar al que perteneció y mediante el recuerdo encuentra algo que le perteneció en su niñez. Tranquilamente quizás podríamos cerrar, pero Borges agrega que este indio no podía vivir entre paréntesis y un día decide irse al desierto. Así que podría ser el final. El clímax, teniendo en cuenta la estructura narrativa, sería cuando el chico encuentra el cuchillito, y el final sería cuando él decide volver al desierto. Partiríamos entonces
de un suceso, que es un chico que es robado por un malón, y que genera otra serie de acciones, o sea, de núcleos, como que lo buscan, como que lo vuelven a encontrar de grande, que lo llevan a la casa, hasta que encuentra ese cuchillito y por último decide irse. Esto marcaría entonces lo que sería una estructura narrativa dentro de un texto literario como es un cuento breve, maravillosamente escrito, con millones de elementos, en una síntesis perfecta como suele o solía escribir Borges. Digo suele porque para mí sigue vivo. Por otro lado, tomando los elementos que venimos hablando de la narración, al comienzo de este relato dice, en Junín o en Tapalqué refiere a la historia. Un chico desapareció después de un malón. Con estas dos breves oraciones, Borges lo que hace es, en principio, situarnos en el contexto. Junín o Tapalqué, provincia de Buenos Aires, y dice que un chico desapareció después de un malón, lo que nos da la referencia temporal de cuándo sucedió ese hecho. O sea que podría ser a principios del siglo pasado o a fines del otro siglo, entre 1890 y 1910, donde todavía existían los malones. También nos da referencia de una voz narrativa, de un narrador, la presencia de un narrador, alguien que en vez de decir había una vez, dice en Junín o el Tapalqué, refieren la historia. Entonces, esta oración nos da la presencia de que alguien está contando, ¿sí? Ya el hecho de decir refieren a la historia es porque está contando algo, o van a empezar a contar algo. Otro elemento de la presencia de un narrador es cuando al final dice, yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo. Acá ya está narrando más en primera persona, porque hace referencia a lo que él quiere saber, y por el otro lado dice, yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis. Entonces, ese yo hace referencia a lo que sería un narrador. Otros elementos que podemos disgregar de este pequeño texto sería, o sea, todo lo que no está en rojo serían las acciones secundarias o acciones menores o catálisis. Por ejemplo, dentro de lo que es la trama descriptiva, que es lo que refiere a la catálisis y a los indicios y a los informantes, tenemos dos elementos, por ejemplo, de un informante, como dice un soldado que venía de tierra adentro, les habló de un indio de ojos celestes, y ahí estamos dando una breve descripción del personaje protagónico, que es el chico que desaparece, y estamos marcando algo importante también como información para los personajes. Esta información es que hay un indio, que no es un indio con ojos celestes, no es algo común. Y si a eso se le suma la desaparición, estaríamos construyendo lo que sería un indicio. Por otro lado, también tenemos que dice en Junín o en Tapalqué, dando una referencia geográfica, lo cual construye un informante en estado puro. Y otra breve oración de lo que sería un indicio, podría ser cuando dice sin vacilar, hundió en el brazo ennegrecido, la campana, sacó el cuchillito de mango de asta hasta que escondido ahí, cuando era chico. Que había escondido ahí cuando era chico, perdón. Este elemento del cuchillito
es como un indicio para el mismo protagonista. Haber entrado a esa casa, haber cruzado esos zaguanes, haber empezado a reconocer ese patio, esa cocina, todos esos espacios y todo lo que la observación de este personaje o percepción de este personaje lo lleva a encontrar ese cuchillito de mangos de asta y a encontrar su identidad, quién es. Y a su vez, a los padres tener la confirmación de que ese sí realmente era su hijo, porque obviamente lo perdieron cuando era chiquito y este personaje que dice es un hombre trabajado por el desierto ahora. Entonces esos padres en ese momento no tienen la certeza de que es el hijo, pero tienen la ilusión de que quieren que sea el hijo. Y es por eso que se lo llevan a la casa. Bueno, este texto está maravillosamente escrito con una síntesis que pocos pueden tener y con un montón de elementos que en este momento no vamos a analizar, pero que se podrían analizar con mucha más profundidad, pero es para simplemente ver cómo en un pequeño relato tenemos los elementos de lo que es la estructura narrativa y la estructura descriptiva. Así que bueno, espero que ustedes lo puedan leer y que con los textos bibliográficos puedan comprender este pequeño texto y otros textos literarios que van a leer a futuro. Entonces, sin más, les doy las gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo.